Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Hoy que estamos a jueves 17 de agosto de este año 2023, que todavía está en vigencia. Y pues, como no, le estamos dando otra continuidad a a compartirles a ustedes algo de utilidad y que espero que les haya funcionado. El día de ayer, ya saben, voy al grano, ¿eh? Ahora, ya que estamos metidas en estas cuestiones de diseño, pues miren, yo les di ayer una introducción, pero bueno, ya, entonces dije, bueno, el siguiente paso es, de acuerdo a mi teoría, llevarlo a la práctica. Entonces aquí a manera de escala, en estas hojitas de papel, ya lo hice, ¿no? O sea, ya le di, doblé una hojita de papel en cuatro, primero en dos, una hoja de papel de cuaderno, aquí, como le estaba yo mencionando, lo voy a hacer aquí manualmente para que vean el efecto de mi teoría y ver las características que logré yo con este diseño, donde les mencionaba y les hacía muy... Ay, Dios mío, una hojita que quiera yo encontrar así. Bueno, a ver, vamos a ver esta hoja, ¿no? Esta, una hoja de cuaderno normal, común y corriente, de estos cuadernitos que tenemos. Miren, yo lo tomé como una herramienta de trabajo, un cuaderno de forma así. Yo corté una hoja y entonces en esta hoja vamos a quitarle lo que es la parte esta donde estaba enlazada con las formas estas. Al cortar la hoja ya ven que quedan estos rezagos. Entonces con una regla así o le marcamos muy bien y hacemos un corte quitándole estas cosas. Ahí me quedó aquí un poquito, un piquito. Bueno, ya con la tijera le emparejamos más o menos, ¿no? Para que les quede así una hoja normal, que vamos a hacer esa escala, el tamaño de lo que sería un corte de tela, ¿no? Está lo ancho y está lo largo. Entonces ustedes calculan a veces los anchos digamos, el corte de tela o la elaboración está hecha de tal forma que la forma vertical tenga una dimensión y la forma horizontal otra. Muchas veces no son dimensionales cuadradas, ¿no? De cuadraturas, que el mismo ancho que tenga de horizontal lo tenga en vertical. O puede ser que sí, que tenga un solo ancho, pero al hacer los cortes a ustedes les quede una medida de la dimensión vertical y otra en la horizontal, pero tratemos de que dichas medidas, por ejemplo, si ustedes dicen esta forma es más o menos, no es cuadrada, es como rectangular, ¿no? Entonces, cuando ustedes tomen en cuenta este detalle, al hacer el doblez, obviamente, a la mitad sí les tiene que quedar un rectángulo. Entonces, quiere decir que no era una hoja de tamaño cuadrada, sino rectangular, y entonces les queda otro rectángulo de este tamaño, en esta dimensión. Entonces yo les decía que una vez que doblen en esta dimensión la tela, es la parte de arriba va a ser donde está el doblez, ¿no? De acuerdo a lo que les dije ayer. Y estas partes que corren hacia abajo es donde está lo que va a colgar. Entonces la largo sisa, sería el hombro, y el largo sisa sería la medida del hombro hacia abajo, tomando la dimensión de sus medidas. O sea, ustedes miden con una cinta métrica lo que es del hombro, la distancia que hay entre el hombro hasta abajo del busto, que es el largo sisa. El largo talle sería hasta el tronco, ¿no? Obviamente hasta la cintura. Pero entonces, si nosotros vamos a hacer un chaleco, nada más tomamos en cuenta para sacar cómo va a ir después del hombro a largo, debajo de su busto. Vamos a calcularle que fuera por acá. Entonces aquí hacemos una marca.
y aquí ponemos un alfiler para señalar que la costura empieza aquí, del alfiler hacia abajo. Y lo mismo hacemos de este otro lado, ¿no? Entonces ya nos queda las dimensiones de lo que es el cuerpo, la forma horizontal y los costados. Ahora vamos a sacar por donde el término mediático, por donde va a entrar la cabeza. Entonces doblamos el papel, o sea, o la tela, ustedes, bueno, el papel está simulando la tela, ¿no? A la mitad, otra vez a la mitad. Y entonces yo les decía que aquí cortábamos el pico, no más el pico. ¿Por qué el pico? Porque por ahí vamos a introducir los bocados de la tijera, y la tijera iba a cortar únicamente hacia abajo, o sea, en esta línea que da el borde, ¿no? Del lado donde está precisamente el doblez de la tela, hacia abajo, si lo ponen en posición así, digamos hacia arriba el doblez, entonces al cortar el pico por ahí meten el bocado y cortan otra dimensión que va a ser a la altura de donde ustedes juzguen, del hombro hacia la parte del escote, ¿no? Hacia donde quieren el cuello en forma de V, si quieren, o si es en curva, pues le dan la forma de curva al corte, pero si no, trazan una línea desde donde entra el bocado de la tijera hacia donde quieren, aquí en el margen de este lado, del lado derecho, del donde está el doblez de la tela. Se supone que aquí ya hicimos las mangas, ¿no? De este lado, del lado izquierdo. Y del lado derecho, bueno, ustedes como me están viendo de frente, para ustedes sería el lado derecho y el izquierdo. Si me están viendo de frente, lo que para mí es el derecho, para ustedes es su brazo izquierdo, tomen en cuenta eso. Entonces, yo les estoy diciendo, del lado que a mí me queda a mi derecha y ustedes a la izquierda, toman por aquí el corte del piquito, introducen el bocado de la tijera y lo bajan hacia el punto donde ustedes tenían señalado con lápiz ahí, o con una greda, que tomen ustedes un jaboncito ya seco de baño, que les quede un pedacito, ese pinta la tela muy bien, le hacen una señal para ver la distancia debajo de su busto, ¿no? Ahí es donde inicia la raíz de la manga, donde se va a poner la manga, si pusiéramos la manga, pero como estamos haciendo el chaleco, obviamente ahorita nomás estamos viendo el cuerpo del chaleco. Obviamente después de marcarle aquí, entonces hacen un trazo digamos, con la misma tijera cortan únicamente, al abrir al quitar el piquito, ustedes hacen una separación en la unión, porque se supone que esta parte es el lateral ya sea si lo doblamos de este lado, está igual de los dos lados, ¿no? Pero vamos a hacer, al doblarlo, vamos a hacer de cuenta que nada más una parte va a ser la mitad de la cara delantera, y la mitad va a ser la otra parte de la mitad trasera. Por lo tanto, el objetivo de hacer este corte es para separar los dos lados, y nada más únicamente en la parte delantera de donde ustedes tienen enfrente no van a agarrar con la tijera, con los bocados de la tijera, los dos laterales, sino nomás van a incluir un solo, porque ese va a ser la parte delantera, ¿sí me entienden? El escote. Entonces, al hacer el solo trazo de aquí hacia allá en vertical, respetando una línea vertical, pues, y ya con el piquito que le hayan cortado, al hacer ese corte, van a dar cabida por donde va a entrar la cabeza, porque una vez que ya corten esa parte de aquí, entonces al solo lado que hayan ustedes dejado como delantero, lo voltean y hacen una línea inclinada, tomando una medida así muy chica,
así como diciendo, tomando en cuenta, miren su distancia del hombro hacia el fondo, hacia el centro, como si fueran al otro vértice, pero se detienen por lo menos, toman la distancia que hay en su cuello, ¿no? De un lado donde nace lo que es la cabeza, y entonces a la mitad, o sea, del centro, ahora sí que si ponemos así digamos, la parte central, hacia afuera lo que son los brazos, ustedes calculan una dimensión más o menos del punto vértice, o sea que sería la nariz, hacia donde está su oreja, para que hagan la dimensión donde va a hacer el otro corte chiquito, para que así al desdoblarlo, no, espérenme, ya, no me hagan caso, bórrenle. Bueno, ahorita vamos a hacerlo sencillo como les había dicho, ¿no? Ustedes ya sacaron la dimensión de lo que eran las mangas, ¿no? Pero aquí cortaron el piquito y nomás a la parte lateral le hicieron, lo que es le marcaron y luego desdoblan el papel y lo doblan en forma lateral y nomás donde le habían marcado del borde hacia acá van a hacer ustedes lo que es el lado este sería lo que es si lo desdoblan, el lado delantero y la parte de atrás el trasero, entonces no tiene que tener el escote la parte de atrás, entonces por eso está doblado así, pero se separa el corte para que nada más sea el corte del escote por la parte delantera, así, entonces nomás tengan cuidado al hacer esa observación, es para que les quede, porque si no les va a quedar así. Si ustedes cortan parejo, les va a quedar igual en la parte delantera que en la trasera, ¿no? Así sería el corte. Pero si ustedes hacen esa observación que les di, únicamente sería el corte del lado delantero. Aquí está, miren. Del lado delantero, si ustedes hacen esto, que yo nomás corté aquí les quedó en la parte de delante, les quedó el escote y aquí atrás no quedó nada, quedó parejo, si se fijan. Entonces este sería el trasero y este es el delantero. Entonces ese es el objetivo. Yo lo que hice fue fijarme bien en donde estaba ya hecho el doblez para meter nada más la tijera y agarrar un solo lado que cortara el lado delantero. Bueno, a ver si me entienden. Y así me quedó. Entonces sí fue efectivo lo que les había dicho ayer, ¿no? O sea, primero es doblar a la mitad. Vamos a repasar para no hacerlos bola. Es la tela, así la doblan a la mitad y luego a la otra mitad. Y les queda así, ¿no? Les queda un rectángulo y esta es la parte media del delantero o del trasero, es la mitad, ¿no? Entonces ustedes en dirección hacia el vértice donde está el doblez del lado de arriba de la tela, cortan el piquito. Y una vez cortado el piquito, nada más agarran, meten el bocado y nada más una sola cara del papel es la donde van a hacer el corte vertical hacia abajo. Y entonces así ya por aquí hacen el orificio por donde va a entrar la cabeza, ¿no? O sea, del vértice hacia abajo. Ya, ahí la dejan. Se supone que en la parte hacia atrás de donde está el vértice, que sería a mi derecha en este caso, y a su izquierda de ustedes, entonces están las aberturas de las mangas, ¿no? Y ya ustedes le cosen aquí, le calculan la medida del hombro hacia abajo de su busto, y ahí marcan, y ese es, digamos, abajito del busto ponen el alfiler, ahí la marca y cosen hacia abajo para tener ahí ya la manga.
lista. Y entonces al desdoblarla ya les va a quedar así. Y nada más hacen el corte por en medio. Ya a donde terminó su primer corte digamos, del escote hacia abajo hacen un corte. Este corte de en medio es por si les quedara demasiada justa la medida, porque digamos, hay que tener en cuenta la dimensión tridimensional del cuerpo, ¿sí me entienden? Entonces, si les quedara un poquito muy justo, aquí hay que justificar un espacio en la parte media, si es que les quedara así, ¿no? Entonces, pero esto se arregla con una estrategia de, digamos, se le ponen unos ojales a los extremos, entonces se le pone un listoncito y ahí pues está la justificación de que la unión se hace con el listón y todo. Entonces ya tienen la parte ya decorada de la parte de media de enfrente y ya tienen aquí su chaleco, ¿no? Así sería. Entonces, bueno, ya les comunico la idea. Entonces, híjole, bueno, yo también me hago un poquito así complicada porque es complicado explicarlo, pero sí espero que me haya dado a entender lo suficiente como para no hay mucha complejidad, vamos a hacerlo ahora así en forma viva, ¿no? Tenemos el corte de tela, la doblamos a la mitad y luego aquí marcamos la medida, las partes que van hacia abajo y el doblez hacia arriba, ¿no? De donde están las partes laterales, medimos el largo de la manga, del hombro hacia abajo del busto. Y aquí marcamos con la greda, vamos a suponer que sea por acá, entonces ponemos un alfiler, vamos a poner en este caso una... Vamos a marcarlo aquí con la pluma, le marcamos el largo de lo que va a ser la entrada del brazo, ¿no? Y de acá para abajo va a ser la cosida, en los dos lados, ¿no? A la altura de donde quede un lado, que no les quede uno más abajo que otro, sino que miden la misma distancia del hombro hacia abajo del busto de ambos lados, derecho y izquierdo. Y como si pusieran una línea imaginaria, les queda la misma altura, y de esa marca hacia abajo va a ser la costura. Ya entonces teniendo esa parte de la cara delantera y trasera, ya nada más vamos a darle el escote a la parte delantera. Entonces nada más doblamos hacia atrás y aquí cortamos el piquito, ¿no? En triangulito. Y entonces de aquí en esta parte de abajo, de este lado, en este margen, metemos el bocado sin abarcar. Fíjense bien el corte, no vamos a abarcar las dos, sino nada más en medio de una y otra cara del papel. Yo meto mi tijera y hago el corte. Ya dejé el escote. Entonces ya tengo aquí donde va a caber la cabeza, ¿no? Y luego, como ya cosí yo mis partes de laterales y todo, pues ya puedo yo prolongar este corte, pero para que no agarre la otra cara, entonces ya nada más desdoblo la tela y me sigo cortando por la misma línea recta donde hice el primer corte y me queda así. Entonces ya tengo yo la estructura. Se supone que por eso nada más que ya estaba cosido aquí, ¿no? Lo de las mangas, ya estaba contemplado. Y así me queda, por un lado queda el escote y por el otro queda, pues más o menos, ¿no? Queda plano. Esa es la idea, ¿no? Para que no agarre uno que le quede igual, ¿no? Entonces nada más con ese detalle de observación ya me quedaría una cosa así. Un leve escote de aquí, que es un corte chiquito, pero ya en el segundo corte es donde prolongo, pues ya nada más se ve lo que es la parte delantera y obvio donde está el menor escote es la parte trasera, ¿no? Del cuello. Y ya nada más agrego
agregamos la dimensión tridimensional en la parte media, porque se supone que muchas veces van a sentir incomodidad si es que no contemplaron nada más que la dimensión. La Tierra no era nada más plana, sino es redonda. Entonces la redondez es la tercera dimensión. Entonces espero haberme explicado con este detalle del chaleco. Y ya tenemos ahí nuestra parte así, ¿no? Entonces sí es una manera de hacer este tipo de... Hay otra manera, desde luego, de editar digamos, el esfuerzo de la costura. Digamos, recortar un poco eso o dividirlo en partes para que no se nos haga tan pesado. Y eso es, bueno, ya, después les doy el otro diseño para que vean la diferencia entre lo que es, ahorita para no hacerme bolas y todo, nomás les digo una parte de un diseño, ¿no? Pero bueno, yo pues les transmito lo que interpreté yo de mi clasecita de así, ¿no? Costura fácil, ¿no? Pues yo les doy el crédito a las teachers. Yo nada más estoy aquí. Pero es interesante conocer la interpretación de una que recibe la información y de una maestra para que se den ustedes una idea de por si no entendieron bien la primera explicación, con la segunda ya se dan cuenta de los errores que a veces uno puede cometer por precipitarse, porque uno dice, pues es muy fácil, ok, no compras la tela, pero si te hiciste pelota o no lo tienes bien estudiado o bien delimitado, como es el diseño, pues sí, de repente cortas mal y echas a perder la tela. Por eso primero hazlo en papel. Esa es mi sugerencia. Ya que lo tengas bien aprendido en el papel, lo pasas a tela, ¿no? Haces lo mismo, pero ya en la tela y en las dimensiones que ya no puedes. A mí ya me pasó una vez porque dije, no, pero ya no me vuelve a pasar. Yo hice un corte de tela y dije, no manches. Y luego para estar remedando o metiendo parches, pues es más complicado. Pero sí lo puedes hacer con alguna, pero pues se va a ver medio raro, ¿no? La dimensión cambia un poquito y entonces la estructura ya no se ve igual como si fuera, pues lo elegante es poder entender el trazo y transmitirlo en el papel o en la tela para que así dé las dimensiones. Y nosotros somos tridimensionales, tenemos una tercera, digamos, es la dimensión no nomás plana, sino es también al frente, atrás, ¿no? Entonces hay que entender que tenemos un superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, y hacia el frente es el espejito de nuestras medidas en algunas partes del cuerpo. Entonces a veces sí nos fallan en los trazos de corte y confección esos detalles, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ya quien conoce y tiene ojo clínico dice, ya sé cómo le voy a hacer. Pero bueno, ya nomás con ver exactamente el modelo dice, ya sé, pues le doblo aquí, le corto allá. Yo no soy muy experta, yo nomás estoy pues allá haciendo mis pininos y lo estoy haciendo así como aprendiendo ¿cómo se dice esto? Autodidacta, ¿no? Pero pues algo, fíjense que sí me ha resultado de todo esta copia. En el pantalón sí me falló porque el pantalón es más complicado. La dimensión que hay entre lo que es la parte de atrás con la delantera. La parte delantera siempre va a tener el equivalente que tiene el escote aquí en el delantero, en el tronco superior, que tenemos que hacer la delimitación de enfrente con el escote. También la tenemos que hacer un poquito con la parte delantera del pantalón, para que notemos la diferencia que hay cuando hay una dimensión, digamos, extra en la parte trasera. Tenemos la nalga que hace un bultito, ¿no? Entonces no es plana totalmente y entonces es la dimensión tridimensional que no tomamos muy en cuenta. Entonces por eso nos sentimos luego incómodas al agarrar la costura. Entonces como si no tomamos en cuenta. Por eso es mejor ahí sí un trazo más geométrico y más exacto matemáticamente
físicamente hablando, considerando la tercera dimensión, que es igual que nos pasaría aquí con el delantero, que hacemos trampita al dividirlo en dos y darle una dimensión extra con los accesorios aquí en la parte intermedia, ¿no? En algunas partes donde, digamos, los cuerpos son de dimensiones de una talla arriba y otra talla abajo, pues obviamente tenemos por eso que ver en las plantillas que ya están hechas contemplando esas, ya tomando en cuenta esas dimensiones, es más profesional. Entonces eso se la saben de todas porque contemplan más lo que es la curvatura de esas dimensiones y cómo hacen la manera, ¿no? Que quede un poco más ajustada a la dimensión que están vistiendo. Entonces, digamos, el cuerpo, pues por eso nos pide que seamos un poco más observadores en ese sentido, para que así digamos, haya un poco de, al vestir estas prendas, no sea una dimensión que reprima los movimientos o que andemos así como cohibidas, ¿no? Si se me sale la panza, se me bota el botón o se me descompone el zipper porque no sube o se atora o tenemos otro tipo de problemáticas. Entonces yo decía, en este sencillo diseño podemos así confeccionar poner unos ojales a ambos lados, derecho e izquierdo, y meter un cintillo para que así ese cintillo logre ajustar esa parte proporcional para hacerla más ajustable de acuerdo a la medida del busto. Ese es digamos, por qué se emplea ese tipo de accesorios, ¿no? Porque sí podemos poner un botón acá y un ojal acá, pero no cierra, porque falta tamaño. Entonces eso es cuando te queda la prenda muy exacta, siempre se te va a estar desabrochando, se te va a estar. Entonces, y más cuando haces un movimiento así, que alzas, que entonces todo esto de los músculos que trabajen van a hacer flexión, y esa flexión va a provocar un accidente pedorro atrás en la nalga, porque si te agachas a tomar algo, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta, entonces el pantalón va a ser más complicado que el saco, desde luego. En el saco lo puedes disimular, en la parte de atrás pues sí tienes que tomar en cuenta. Por eso es lo que les decía, la parte sobresaliente. Por eso no, si se fijan, el pantalón, el molde del pantalón no es precisamente un tubo, sino que es esa curvatura que hace el extra de ancho que tiene la cadera de la parte del hueso hacia atrás, ¿no? O sea, que es la curvatura que se ocupa, pero en un lazo chico, como si le dieras un pellizco a la tele y la jalaras hacia atrás. Entonces, si está el tubo así muy estrecho, entonces al jalar, pues sí se siente que está demasiado ajustado a la nalga. Entonces no te va a quedar, no, bueno, sí te queda a lo mejor algunas veces, porque si hacemos trampa y copiamos un molde pero no tomamos en cuenta la dimensión de esas pestañas que debimos de tomar en cuenta a la hora de hacer el corte y el enlace entre el trasero del delantera o de la parte de donde la entrepierna o la parte lateral, pues sí hay que tomar en cuenta que se le tiene que aumentar un poco más de dimensiones, sobre todo en la parte de arriba, que va de la cintura a la cadera, como si hiciéramos una falda. Y ya en la parte de abajo, hacia abajo, donde es la pierna, pues tal vez puede ser un poco nada más como dos tubitos que cuelguen, ¿no? Tomando en cuenta, pues, lo que es toda la estructura circular que da la pierna, ¿no? O la pantorrilla. Bueno, sí, donde está, pues hay el extremo de unión entre la pierna y lo que es el cuerpo, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? O sea, ahí donde está, un poquito abajo de la cintura, unos centímetros. Entonces sí tomar en cuenta esas dimensiones, y yo creo que con estas observaciones pues serán menos los errores que cometamos a la hora de elaborar una confección de prendas. Entonces digo, híjole, no, sí hay que estudiarle mucho ese tipo de detalles, porque pues sí, no es lo mismo nomás agarrar y hacer una pequeña copia y meterla en la máquina. Bueno, pues si ya tienes buen ojo y
manejo de las tallas y las dimensiones, pues es menos complicado, ya lo sacas, ¿no? Más o menos dices, es talla 34, es talla 36, es talla 38, es 40. ¿No? Una cosa así, en talla grande donde no está muy definido, porque con eso de que hicieron para comercialmente pues mejorar las ventas, el truco de hacerles sentir menos gordas a las clientas o las usuarias, les decían que era una talla menos, pero ellos hacían sus ajustes de talla equivalentes a lo que la clientela necesitaba sentirse más cómoda. Por ejemplo, en los brasieres, ¿no? Que te dicen tú eres talla, a lo mejor si eras talla 42 te dicen que eres 40, pero ellos tienen ahí su ajuste y saben que no es 40, sino que es 42 y hacen ahí un trueque o algún enmascaramiento de tallas. Entonces tú dices, bueno, pues ¿a qué talla equivalgo? Ya me probé, según yo medía tanto, ¿no? O sea, tú te mides y dices, bueno, pues tienes que comprar la talla más grande, la talla y así medirte tú para saber cuál es la que te embona mejor a tus copas, ¿no? A tu gusto y que tenga esa funcionalidad de tener el paso de la caída, ¿no? Pero pues son cosas que pasan a veces y cuando tenemos esa complexión arriba y pues ya es biológico, hay que aceptarnos como somos y hay que pues, aprender a encontrar una alternativa que nos acomode mejor y que nos permita un movimiento más flexible que un ajustado, pues, porque luego también no nos atrevemos. Entonces es difícil encontrar una talla adecuada, pero si sabemos encontrar la manera de confeccionar nosotras, aunque seamos un poco autodidactas y batallemos un poquito, vale la pena, porque entonces vamos a encontrar una fórmula pues de sentirnos mejor, ¿no? Y pues poder dar esa apariencia menos fodonga. Como diciendo, la fodonguez es que no le encuentras a la talla y te pones algo que te queda muy guango o que te queda pues demasiado entallado y que no te permite y que pues todo es acartonado, entonces te sientes así y eso te cambia anímicamente el estado de ánimo. Entonces pues también no hay que entrarle tanto a las garnachas, también hay que cuidar los aspectos de alimentación, pero pues ayudarnos un poco con la confección de prendas que nos ayuden a ir haciendo los ajustes necesarios en nuestra figura conforme pasa el paso del tiempo. Entonces vamos cambiando de alimentación, vamos cambiando de talla, tenemos que actualizar nuestro guardarropa, nuestros accesorios y pues todo es también querernos un poquito para no sentirnos tan bien bueno, es que luego decían, tú como diciendo, el difunto era más gordito que tú, ¿verdad? Porque te legaron una prenda que te queda más grande, y pues es que la difunta era mucho más gordita, pues métele aquí, métele allá, y pues te heredó su ropa, ¿no? No, pues mejoras un buen diseño de molde, y pues tomando en cuenta la dimensión del vertical, horizontal y esos detalles de cuál es tu largo de sisa y largo talla, ¿no? O sea, de blusa. Ahora, si quieres hacer el chaleco hacia abajo, también puedes confeccionar con el mismo molde que hagas para el chaleco, no más que lo prolongas hacia abajo y ya te haces un traje de cóctel, porque los trajes de cóctel eran pues abarcando todo el tronco inferior, ¿no? Entonces, pues ya te haces una confección más, si la caída de la tela y todo, pues ya te haces un corte de tela para eso, o una bata, también puedes hacerte con el mismo molde, un poco más, tomando en consideración, dependiendo la utilidad que le vas a dar a esa confección, le puedes aumentar un poco de centímetros hacia los lados, hacerlo guango, por ejemplo, cuando vas a usar una toalla, ¿no? Para que así te cierre en la parte intermedia y pues te abrigue y te seque con la funcionalidad. Después de salirte del baño, pues ya te confeccionaste una bata, con esa te secas y punto, y ya después pues ya procedes
a vestirte, pero pues ya no te sientes igual que con la toalla, que estás ahí, pues no sé, ¿no? Que te da el aire porque te saliste y uy, ya se siente esa salida, pues por lo menos que el cuerpo se acabe de aclimatar. Te pones la bata rápido, te saliste del baño y el agua estaba medio tibia y está haciendo un frío de aquellos, ¿no? Te pones la bata y ya, también le puedes dar ese uso, pero es otro tipo. Entonces hay que conocer también la clasificación de telas adecuadas para determinadas objetivos de uso, ¿no? O sea, qué utilidad le puedes dar. Y pues una tela de toalla, pues sí te da esa utilidad, ¿no? Entonces, digamos, estamos dando para diferentes pues, ocupaciones o objetivos una confección, pues sí, que cumpla sus cometidos. En fin, pues ya los dejo porque pues sí, tengo cosas que hacer, todavía tengo que coserle por ahí y bueno, ya luego les digo otra confección de otro estilo de molde que es menos bueno, se puede decir que es menos latoso porque puedes hacer una variante de diseño de estructura, pero dependiendo el ancho también de la tela y la dimensión que tengas tú en tu espalda, ¿no? Para saber si se puede o no utilizar demasiada esa dimensión o qué dimensión de tela debes de ocupar. Así, acuérdate, desde donde mide tu mano derecha hasta donde viene el vértice, o sea, tu dedo más grande de la mano, así es una dimensión. Pero si tú la juntas en forma así, obviamente si juntas las manos, va a ser una dimensión más estrecha, ¿no? Entonces tú tienes que tomar en cuenta ese detalle tridimensional, porque si no, el molde no te va a ser de gran utilidad en ese aspecto, y pues sí. Entonces esos son los ajustes con los que batallas, ¿no? Que la pincita por acá, que para que se vea un poco menos cuadrado, que se vea así, ¿no? Muy como dicen, ay, es que se ve muy fodongo, algo le pasa a ese corte, o no sé, no estuvo bien tomada en cuenta ese detalle. Pero si haces el corte, pues ahí está el detalle, igual que con el corte de pelo, a tantos grados tienes que hacer el corte para que la caída de él, ese marco a la cara, todo es medición en las partes o en las regiones diferentes de tu cuerpo. Entonces, bueno, pues ya, un poco de antropología se lleva más con la confección. Y bueno, pues ya, ahora sí ya me voy a hacer mis cosas y a tomar mi agüita porque ya se me está secando la garganta de tanto hablar y cantar.